No sé si os pasa como a mí, pero tengo la sensación de que vivimos en un mundo muy incierto, en un mundo donde hay muchísima duda sobre qué nos espera en los próximos años. Y me consuela saber que no soy el único, puesto que este índice que recoge la incertidumbre económica, financiera y política nos muestra que estamos efectivamente en niveles récord, en niveles de incertidumbre récord, frente a lo que es históricamente normal, que son niveles de 115 puntos. Ahora estamos en niveles que van de 300 a 500 puntos, como podéis ver en este gráfico. Entonces, hoy, domingo 5 de julio del 2026, en el análisis semanal de mercados y de geopolítica y política en general, vamos a ver por qué tenemos esta sensación. Vamos a ahondar realmente en qué es lo que está pasando, y va a ser un episodio muy especial porque voy a hablar también de historia de los mercados, de historia económica y de historia de los booms y luego crisis de las innovaciones tecnológicas. Antes de seguir, déjame recordarte que este contenido es educativo e informativo, que no constituye asesoramiento financiero ni garantiza resultados, y que las decisiones de inversión conllevan riesgos y deben basarse en tu situación personal y en el consejo de un profesional cualificado. Bien, ¿y quién soy yo para contarte todo lo que vas a escuchar? Bueno, yo soy Ignacio Silvestre, soy asesor financiero certificado por la EFPA, por tanto soy un agente financiero regulado y registrado en el Banco de España y la Comisión Nacional de Mercado de Valores, o la CNMV, es lo mismo. Llevo más de 10 años asesorando a clientes con dinero real, y encontrarás muy pocas personas en Internet que divulguen y que hablen sobre dinero y sobre finanzas y que realmente se hayan dedicado o se dediquen actualmente a gestionar patrimonio de clientes reales. Si no lo has hecho ya, suscríbete al canal, activa la campanita, y si quieres elevar tu nivel de cultura financiera hasta un punto muy por encima de la media, te recomiendo que te suscribas a mi newsletter gratuita, que la puedes encontrar en ignaciosilvestre.com. Te voy a dejar el link en la descripción de este vídeo, y si quieres ya tener línea directa conmigo vía WhatsApp, te dejo este código QR para que lo escanees y me vas a enviar un mensaje directo donde voy a responderte yo personalmente. También te voy a dejar un link en la descripción de este vídeo para que pinches y me envíes un WhatsApp directo. Y si es la primera vez que me estás viendo y no sabes quién soy, por favor no me escribas todavía. Consume mi contenido, mira los vídeos que tengo colgados en el canal, investiga quién soy, cómo trabajo, cuáles son mis valores, mi forma de trabajar, y luego cuando tengas una plena convicción y me conozcas bien, envíame un WhatsApp y comentamos lo que necesites. Bien, ¿por qué hay tanta incertidumbre hoy en día en el mundo? ¿Y por qué tenemos esa sensación de angustia o de incertidumbre sobre lo que va a pasar los próximos años? Bien, hay un estudio publicado por Partners Group, que viene a su vez de una consultora, donde nos explica que el 45% de los CEOs cree que su negocio podría no ser viable en su forma actual dentro de una década. Y no lo digo yo, ni lo dice una persona de la calle, lo dicen los propios directivos de las compañías. Y esto es así porque la inteligencia artificial está obligando a muchísimas personas, profesionales y empresas a reinventarse o directamente a morir. De hecho, los CEOs de las pequeñas empresas expresan una mayor preocupación, es decir, un 56%, frente a las grandes firmas, que representan un 27% en esta preocupación. Por tanto, hay unas diferencias importantes en la vulnerabilidad de las empresas según el tamaño que tienen. Y es lógico que percibamos que tenemos incertidumbre, puesto que en España, por ejemplo, 9 de cada 10 empresas tienen menos de 10 empleados o ninguno, y solamente hay un 0,2% de empresas que se pueden considerar grandes. Entonces, este impacto que tiene la inteligencia artificial no solamente es global, sino que además tiene más penetración o infunde más preocupación sobre pequeñas compañías o pequeños profesionales. Y como España, como digo, está compuesto principalmente de pymes pequeñas, es lógico que tengamos esta sensación, por lo menos en España. Bien, vamos a entrar un poco en materia. En el día de hoy voy a hablar sobre estas 7 compañías que todo el mundo conoce: Tesla, Meta, Nvidia, Amazon, Google, Microsoft y Apple. Es posible que nunca hayas comprado una acción de Microsoft o de Amazon de forma directa en el mercado, pero es muy probable que ya la tengas.
Porque si tienes un fondo indexado global, un plan de pensiones o un ETF que replica el SP500, ya estás invertido en estas compañías que además pesan muchísimo dentro de este tipo de vehículos que acabo de nombrar. Por tanto, gran parte de lo que sube o de lo que baja tu cartera y por tanto tu patrimonio depende de lo que se muevan estas compañías. Vemos que la capitalización conjunta de estas empresas ahora mismo está superando la capitalización de todo el mercado japonés, canadiense y de Reino Unido juntos. Una auténtica locura en términos de tamaño. ¿Y qué dice, por ejemplo, este gráfico publicado por Apollo sobre estas compañías? Pues que su caja libre, su free cash flow, como dicen los americanos, es decir, el dinero que les sobra a estas compañías después de haber pagado a todo el mundo y incluso después de haber invertido, ese flujo de caja ha caído casi un 90% desde finales del 2024 debido al gasto récord que están haciendo en inteligencia artificial. Por tanto, aquí hay dos lecturas. Hay gente que piensa que esto es una inversión de hoy que dará frutos mañana, pero por ejemplo para Apollo la historia del ferrocarril o de la fibra óptica en su día, cosa de la que vamos a hablar hoy, invita a la cautela cuando se gasta tanto con valoraciones en máximos como es el caso. Entonces la pregunta clave ahora mismo para un inversor, si me estás escuchando y estás invertido, es cuánto de tu cartera o cuánto de tu patrimonio depende, sin que lo sepas, de estas 5 compañías. Puede ser un buen momento para que este tipo de cosas las revises con tu asesor financiero. En mi experiencia de más de 10 años asesorando a clientes, la inmensa mayoría de gente no sabría responder a la pregunta de qué impacto tienen estas compañías en su patrimonio, puesto que mucha gente desconoce qué activos hay subyacentes en las inversiones que los clientes tienen. Los clientes saben que tienen un dinero invertido, puede que sepan incluso en qué clase de vehículo o el nombre del fondo, por ejemplo, donde tienen ese dinero, pero ya no saben más allá, ya no tienen visibilidad sobre qué clase de activos o qué empresas tienen ese fondo. Por tanto, la exposición indirecta que tienen mucha gente en compañías que están en plena revolución es algo totalmente desconocido para la inmensa mayoría de gente en mi experiencia de estos 10 años. Bien, la revolución de la inteligencia artificial está impulsando incluso el endeudamiento corporativo, porque como acabamos de ver, estas compañías que son enormes y que históricamente han generado una cantidad de cash flow, una cantidad de efectivo enorme y que ya están consumiendo mientras van generando ese dinero todo para inversión en inteligencia artificial, puesto que ese consumo de cash flow que se va generando no es suficiente, se está empezando a invertir vía deuda. El gasto necesario para desarrollar la inteligencia artificial es tan grande que en 2026 las empresas americanas emitirán un récord de 2,25 billones con B de deuda de dólares, que es más o representa más de un 25% respecto al año pasado, y 400.000 millones de dólares de esos 2,25 billones con B son única y exclusivamente dirigidos a inteligencia artificial. ¿Y por qué estas compañías que son tan importantes para la economía americana, la economía global, incluso para nuestro propio patrimonio? Porque, como digo, indirectamente mucha gente está invertida aquí. ¿Por qué estas compañías están invirtiendo tanto en la inteligencia artificial? Bueno, pues porque entienden que cuando hay una revolución tecnológica de por medio, primero hay que invertir y luego hay que cosechar. Entonces, hay una factura que pagar primero y luego llega el premio, que es una mayor productividad. Aquí vemos cómo el porcentaje del flujo de caja operativo que se está invirtiendo se ha disparado desde un 40% hasta un 80%. Esto significa que si una compañía, por ejemplo, gana $100, en 2024, en marzo del 2024, estaba teniendo una inversión en CAPEX o estaba destinando a inversiones en torno a $40 y ahora de cada $100 está destinando prácticamente $80, es decir, está reforzando muchísimo esa inversión en CAPEX.
Y ahora me gustaría hacer algo que pocas veces hago, que es hablar sobre el pasado, sobre la historia financiera y económica, puesto que hay muy poca gente que realmente indaga sobre esto. Yo me di cuenta en esta industria, en el mundo financiero, en el mundo de los mercados, hay muchas veces noticias, titulares o contenido que se publica en Internet sobre la actualidad, sobre lo que está sucediendo, pero muy poca información o se le da muy poca importancia a lo que ha sucedido en el pasado. Y la historia no se repite nunca, pero mucha gente dice que la historia rima. Eso quiere decir que si ahondamos en lo que sucedió en otras revoluciones similares en la historia de la humanidad, podemos encontrar paralelismos o similitudes con la situación actual, y eso nos puede dar una visión clara de los posibles resultados que podemos tener de toda esta revolución que estamos viviendo. Y me gustaría hablar de la revolución de la electrificación que tuvo lugar hace prácticamente, más de un siglo, ¿no? Entonces, cuando llegó la electricidad, las fábricas estaban diseñadas alrededor realmente de una gran máquina de vapor central que movía ejes y correas por todo el edificio. Entonces, poner un motor eléctrico gigante en lugar del de vapor no cambiaba prácticamente nada. No se hizo de la noche a la mañana o de la mañana o de un día para otro. Básicamente se fue integrando poco a poco. La ganancia o el beneficio o el aumento de productividad real que derivó de la electrificación de las fábricas llegó cuando se reinventó la fábrica entera. Por ejemplo, se instalaron muchos motores pequeños distribuidos a lo largo de toda la planta de producción. Las plantas de producción no tenían varias alturas, sino solamente una única altura, por tanto había una mejor iluminación y mayor ventilación, y el flujo de trabajo se reorganizó. Y todo esto que acabo de explicar tardó nada más y nada menos que 30-40 años en producirse. Por tanto, ¿qué es lo que está pasando? Pues que, al igual que pasó con la electrificación, que como vemos en este diagrama, en el año 1879 Edison patentó el alumbrado eléctrico comercial, no fue hasta 1900 o 1910 que se empezó a notar un aumento de la productividad. Por tanto, hubo una cantidad de años donde esa adopción de esa nueva tecnología tuvo que ser digerida por la industria, por los consumidores y por la demanda en general. De hecho, Edison, que patentó la luz en 1879, luego veremos que tuvo incluso problemas para luego poder capturar el crecimiento de productividad que hubo. Lo más interesante de todo esto es que cuando hay una gran revolución, se meten enormes cantidades de dinero y de trabajo y de recursos en montar la nueva infraestructura y en reorganizarlo todo. Es lo que está pasando ahora, por ejemplo, con la construcción de data centers o de centros de datos para la inteligencia artificial. Pero esto todavía no está produciendo del todo más output, no está generando más productividad, y como la productividad no llega, entonces se plantean las dudas de timing. ¿Qué quiero decir con esto? Significa que yo ahora estoy metiendo muchísimo capital y muchísima inversión y recursos en algo, pero yo tengo que esperar un retorno, pero no sé exactamente cuándo va a llegar. Esa es la gran incertidumbre que tiene cualquier empresario o cualquier director financiero que tiene que tomar decisiones importantes de inversión. Es yo ahora adelanto y asumo una serie de compromisos y de obligaciones y comprometo capital y comprometo recursos con la expectativa de recoger ingresos más adelante. Pero tiene que llegar ese ingreso antes de cuando yo tengo que pagar mis obligaciones, porque si no puedo tener dificultades financieras. Y en todo este proceso de revoluciones siempre hay una curva J como la que estamos viendo realmente. Empieza la productividad a bajar, a bajar, a bajar, y luego se dispara. Y este periodo de tiempo donde la productividad está bajando mientras estamos de alguna forma implementando mejoras o añadiendo más tecnología, es el momento de máxima incertidumbre y máxima duda, y por eso precisamente en este momento en la historia vemos que los índices que representan la incertidumbre financiera, política o geopolítica están en máximos históricos, porque estamos en una fase que será recordada durante las siguientes décadas como la fase en la cual nació una nueva forma de funcionar, una nueva forma de trabajar, una nueva forma de operar.
Esto que estoy explicando ya lo vimos en su día, por ejemplo, con los ordenadores. No hace falta irse tan atrás en el tiempo con la electrificación de la sociedad o de la industria, sino con los ordenadores pasó lo mismo. La tecnología llegó antes que el beneficio empresarial. En 1987, el premio Nobel Robert Solow soltó una frase que se hizo muy famosa. Dijo: "Se ve la era de los ordenadores por todas partes, menos en las estadísticas de productividad". Y esto se llamó o se acabó acuñando como la paradoja de Solow, porque los ordenadores tardaron 20 años en dar sus frutos. Vemos cómo se implementó toda la parte tecnológica durante los años 80, 85, incluso mitad de los 90. Aquí la productividad bajó y fue en el año 87 cuando Solow dijo esta célebre frase, y no fue hasta finales de los 90 cuando se disparó la productividad debido a la adopción de Internet, sobre todo en la franja de tiempo entre 1995 y 2004-2005. Luego bajó la productividad porque hubo una normalización y porque evidentemente vino la gran crisis financiera. Como digo, en el contexto de los años 70 y 80, las empresas en Estados Unidos se estaban llenando de ordenadores y, sin embargo, la productividad, en lugar de acelerarse, se iba hundiendo. La tecnología se veía por todas partes, pero el fruto no aparecía en los números, y ese desfase es exactamente la misma curva J que acabamos de ver en la electrificación que tuvo lugar a principios del siglo XX. Al igual que pasó ahí, la máquina o la tecnología llega mucho antes que el beneficio. ¿Por qué? Pues por lo mismo que pasó con la electrificación, pues porque hay que reinventar cómo trabaja una compañía entera, es decir, hay que reestructurar procesos, hay que cambiar los softwares, hay que formar a toda la plantilla. Entonces, como digo, siempre que se implementan cambios disruptivos a nivel de productividad o a nivel tecnológico en la sociedad o en la historia de la humanidad, siempre hay un periodo donde hay un mayor gasto, y ese mayor gasto no tiene por qué repercutir en el corto plazo en un mayor beneficio directo, ¿no? La inteligencia artificial, por tanto, ya lo veremos, está generando a corto plazo presiones inflacionarias. ¿Por qué? Pues porque en esta fase de inversión en la que estamos, el gasto que está habiendo absorbe muchos recursos. Por ejemplo, absorbe mucha energía, es muy demandante de energía, se requieren muchos chips, mucho cobre, mucho suelo, mucha mano de obra especializada, y todo esto es mucho más rápido de lo que la nueva tecnología abarata los procesos. Como esos recursos no se pueden fabricar de la noche a la mañana, por ejemplo, una central eléctrica o una fábrica de chips tarda varios años en poder ponerse directamente en funcionamiento, hay mucha demanda contra poca oferta que empuja los precios al alza. Y esto lo estamos viendo recientemente en el precio de las memorias RAM, por ejemplo, ¿no? En este gráfico vemos cómo los precios de las memorias de RAM y NAND se han disparado cientos de puntos porcentuales en tan solo el último año. Eso significa mayores costes para los centros de datos, para los smartphones, para los ordenadores, para las consolas o para cualquier dispositivo que necesite o almacene memoria. Exactamente igual que pasó en su momento con la fibra óptica. Muchísima gente en los años 90, muchísimas empresas invirtieron durante 3 años de una forma muy intensiva, pero no fue hasta el año 12 que la gente empezó a pagar por usar Internet, y en ese proceso quebraron varias compañías. Luego lo vamos a ver con más calma. Y para añadir más leña al fuego, la creación de dinero en Estados Unidos se está acelerando. Es decir, no solamente hay una presión inflacionaria, una presión en el aumento de precios porque hay mucha demanda y no hay suficiente oferta en este punto del ciclo, y por tanto la gente está dispuesta a pagar más y todo cuesta más. Y ya vimos en el análisis de la semana anterior cómo de repente Apple ha subido el precio de los iPhone, ha subido el precio de los Mac, Microsoft ha subido el precio de la Xbox, que es una consola muy utilizada. Es decir, están subiendo los precios de la tecnología. No solamente suben los precios porque aumentan los costes de producción, sino que el suministro monetario de Estados Unidos ha aumentado en 247.000 millones de dólares en mayo, alcanzando una cifra récord de 23,1 billones con B. Esto marca el mayor aumento mensual desde mayo de 2021. Por tanto, desde el año 2000, desde hace unos 26 años, el dinero en circulación ha crecido a una tasa anual promedio del 6,3%. Y como decía mi querido Milton Friedman, cuando
hablamos de inflación, tenemos que entender que es un fenómeno monetario y que realmente la inflación real que hay en la economía es el aumento de la masa monetaria. Y cuando, por tanto, vemos que el INE o los gobiernos hablan de que hay una inflación del 2, del 3%, la inflación real va vinculada a la emisión o la expansión monetaria. Y si la expansión monetaria ha sido del 6,3%, podemos estar bastante seguros de que hemos perdido poder adquisitivo a un ritmo del 6,3%. Por eso es tan importante invertir y mover nuestro capital, porque nosotros cobramos o generamos cash, generamos efectivo, cobramos la nómina o cobramos facturas en dinero fiat, cobramos en euros. Eso es una moneda que está en continua devaluación porque los bancos centrales, no solamente en Estados Unidos, también en Europa, los bancos centrales no dejan de emitir esa moneda. Y como pasa en economía, en cualquier mercado de oferta y demanda, cuando hay más de algo vale menos. Si hay más monedas, si hay más euros en circulación, esos euros pueden comprar menos cosas, o lo que es lo mismo, nos estamos empobreciendo de una forma indirecta. Hay un tema importante con cualquier revolución tecnológica, y es que quien inventa la tecnología nueva no siempre es quien captura luego el valor. Thomas Edison, lo hemos comentado antes, fue un gran pionero, pero apostó por el estándar equivocado, apostó por la corriente continua frente a la corriente alterna de Westinghouse y de Tesla, que iban en sentido opuesto. Y finalmente lo que pasó fue que la corriente alterna ganó la guerra, entre comillas, de las corrientes, y Edison acabó perdiendo el control de su propia empresa, que al fusionarse en 1982 pasó a llamarse General Electric, sin él controlando la compañía y ya sin pintar absolutamente nada. Entonces, esto es un ejemplo ilustrativo histórico de cómo, si tú supieras que esta persona, que Edison, ¿no?, va a ser el inventor de la electricidad o va a desarrollar esto, si te hubieran dejado invertir en sus empresas, pues muy probablemente muchísima gente lo hubiera hecho, porque la lógica te dice que si esta persona es la pionera, si esta persona está a la vanguardia de una revolución, muy probablemente se va a beneficiar antes que el resto. Pero la realidad es que cuando hay cambios disruptivos siempre hay alguien que abre el camino y luego hay otros que van en segundas y terceras líneas que lo que hacen es capturar el valor. Esto tiene toda la lógica empresarial del mundo. Esto es lo mismo que cuando una compañía quiere expandirse a otro mercado. Pongamos el ejemplo de una empresa en España que quiere abrir el mercado en Portugal, por ejemplo. Abrir mercados es extremadamente complicado, ¿no? Porque al final no conoces las dinámicas que rigen ese mercado, no conoces bien a los competidores, no conoces bien los hábitos de consumo de tus clientes. Entonces, es difícil, ¿no? Entonces, si tú te animas a abrir mercado, te vas a encontrar con muchísimos problemas. Sin embargo, si tú dejas que un competidor tuyo abra mercado y valide una idea de negocio, una línea de negocio, un tipo de producto o servicio, o valide directamente un mercado en sí, tú vas detrás y puedes aprovecharte de ese viento de cola o de esa apertura de mercado con mucho menos coste, con lo cual puedes incluso tú recoger los frutos de lo que haya sembrado tu competidor. Pues esto pasa continuamente en el mundo empresarial, lo veo todos los días. Es importante tenerlo en cuenta y ahora explicaré por qué es importante tenerlo en cuenta en la situación que estamos viviendo actualmente. Antes de seguir voy a comentar algún otro ejemplo parecido al de Edison, por ejemplo, en la gran ola tecnológica que hubo a mitad del siglo XX, por ejemplo, cuando se creó la interfaz gráfica que todos conocemos. Ahora mismo nos parece normal coger un móvil y ver una pantalla que hay gráficos y que hay colores y que hay letras y texto, o con el ordenador, pero esto no ha estado siempre ahí. La interfaz gráfica se inventó en los años 70 y 80 y realmente lo inventó Xerox, que es una compañía norteamericana. Pero realmente quien capturó el valor fue luego Apple y Microsoft, compañías que todo el mundo conocemos y usamos. ¿Por qué? Porque ellas lo popularizaron la interfaz gráfica y se llevaron directamente toda la cuota de mercado. Lo mismo pasó con el PC. El PC lo creó IBM en el año 81, fue el pionero, creó el mercado, digamos, del ordenador personal, del PC. Pero ¿quién capturó el valor? Pues Microsoft y Intel, que se quedaron con el software y con la industria del chip. Y lo mismo pasó con la fibra óptica en los años 90 y 2000.
Los pioneros en la industria de la fibra óptica, las grandes telecos como Global Crossing o WorldCom, son los que tenían la fibra y sin embargo quebraron en 2002. ¿Y quién capturó y aprovechó todo el valor y todo ese camino que abrieron Global Crossing y WorldCom y todas las telecos? Pues lo capturó Google, YouTube o Netflix, que sí que encienden esa fibra óptica por décadas y están generando muchísimo beneficio. Entonces, no, el que lleva la batuta al principio no siempre gana al final. Esto es muy importante en este momento. ¿Por qué? Porque está claro que la inteligencia artificial ha venido para quedarse y la inteligencia artificial es un tipo de revolución que va a cambiar totalmente nuestra forma de trabajar y nuestra forma de consumir y todo realmente igual que cambió en su día Internet. Pero lo que es extremadamente complicado en un punto tan incipiente de esta revolución es identificar quiénes son las empresas que van a capturar el valor, las empresas que más se van a beneficiar de esta revolución, las empresas que van a generar ingente cantidad de dinero y por tanto los accionistas se van a hacer ricos. Esto es extremadamente difícil. No sabemos ahora mismo qué empresa va a ser la ganadora. Y por eso, y lo dije en el análisis de la semana anterior, hacer stock picking, es decir, seleccionar acciones sueltas, es un ejercicio de altísimo riesgo, siempre lo ha sido, pero yo creo que en momentos de cambio como los de ahora es incluso mucho más arriesgado. Cambio de tercio, llevo ya aquí 26 minutos hablando, pero no me quería despedir sin esta parte de las pensiones públicas en España. Sé que soy un poco repetitivo, pero es que a veces veo que los riesgos que tienen una mayor probabilidad y un mayor impacto son los mismos riesgos que a veces decidimos ignorar conscientemente. Todo el mundo sabe. Yo cuando empecé a asesorar hace 10 años, yo me acuerdo que yo compartía con algunos clientes al principio, ¿no?, que había que planificarse la jubilación porque es un momento crítico en nuestra vida y no íbamos a tener unas pensiones dignas. Y yo recuerdo que en 2014 o así, 2015, la gente realmente no era tan consciente. Había gente que me decía que eso no iba a ser así, que realmente iban a haber pensiones. Hoy en día todo el mundo hay un consenso generalizado de que no va a haber pensiones y sin embargo la mayor parte de la gente no planifica su jubilación. Por tanto, es un riesgo con una certidumbre de que ocurra muy alta, por no decir total, y sin embargo no hay nadie que lo esté planificando bien. El ahorro medio en pensiones en España es de 11.500 euros. O sea, con 11.500 euros no vas a ningún lado, prácticamente no puedes ni subsistir un año, ¿no? Por eso a mí me conecta tanto lo que hago en el día a día, porque parte de mi trabajo es prever ese problema futuro de mucha gente y estoy segurísimo al 100% de que la mayoría de mis clientes, por no decir todos con los que trabajo este tema, el día de mañana me van a agradecer que en su día hablara de esto y les planificara la jubilación, ¿no? Se leía este pasado 1 de julio que el gobierno tienta por carta a aplazar la jubilación a cambio de hasta 13.820 euros al año. Básicamente es un soborno para que te jubiles más tarde. Es decir, después de 30 o 40 años doblando el lomo, te van a bonificar o te van a pagar básicamente un poco de dinero, porque tampoco es un dineral, para que te mantengas trabajando un año más, ¿no? Al final es un incentivo económico. El gasto en pensiones, chicos, no ha parado de subir. Esto es una auténtica locura. En 2012 estábamos cada mes pagando 7.500... bueno, voy a ir al 2015 porque 2016, ¿no? Hace 10 años. En 2016, chicos, pagábamos 8.623 millones de euros al mes a los pensionistas, 8.600, y ahora estamos en 14.000. O sea, 10 años más tarde prácticamente, no voy a decir el doble, pero casi el doble, o va a ser el doble en breve. Es una auténtica locura cómo se está disparando el gasto en pensiones y esto está totalmente desorbitado. Yo no sé cómo lo vamos a solucionar. Entiendo que va a haber un día una medida extrema que, como pasó en Grecia, ¿no?, que hubo un recorte dramático en las pensiones para cuadrar las cuentas. No lo sé lo que va a pasar, pero yo lo que tengo claro es que no quiero dejar en manos de un político o de un gobierno mi jubilación y mi idea personal y la que a su vez traslado a los clientes es que nos planifiquemos de una forma completamente aislada de la opinión de un político o de un Estado. Esta semana, bueno, todos hemos pagado la renta, supongo, el día 30 de junio, día doloroso para muchas personas porque nos han vaciado el bolsillo. Es interesante ver que Hacienda ha recaudado 10.000
632 millones de euros, que es un 53% más de lo que recaudaron el año anterior solamente en la declaración de la renta. Esto no es lo que se ingresan una pasta por IRPF a nivel nacional y a nivel anual, ¿no? Pero en lo que es la propia declaración, cuando pagamos y hacemos el ajuste o la liquidación final, pues ahí ha habido un récord, ¿no?, de un 53%. Hay muy poca gente que sabe que existen mecanismos para ahorrar impuestos en España. Hay varias formas de ahorrar impuestos, sobre todo si eres autónomo o empresario. Y mucha gente lo desconoce y no lo usa. Lo sé porque hablo con clientes que les propongo algunas herramientas y es la primera vez que han escuchado hablar de ellas. Entonces, si estás escuchando esto y tienes una empresa, eres autónomo o eres empresario, escríbeme porque te puedo decir o te puedo preguntar si estás utilizando alguno de estos vehículos, herramientas, y si no es así, pues quizá te acabo de regalar directamente dinero a tu bolsillo porque es dinero que estará en tu cuenta en lugar de en las arcas de Hacienda. La mayor queja que tenemos muchos españoles es que el gobierno no está deflactando los tramos del IRPF. ¿Qué significa esto de deflactar? Que se ha oído mucho, ¿no? Básicamente, deflactar significa que si sube la inflación mucho, por ejemplo, el IPC acumulado desde diciembre del 2020 hasta diciembre del 2025, en esos 5 años, el IPC acumulado ha sido del 22,8%. Por tanto, lo correcto, lo coherente, lo sensato, lo ético y lo moral hubiera sido que los límites que rigen los tramos de IRPF se fueran subiendo. Por ejemplo, el límite superior, que actualmente está fijado, el cuarto límite, en 60.000 euros, que es uno de los límites a partir del cual sube el tipo marginal, debería haber subido ese límite de 60.000 a 73.662. Es decir, tendría que haber aumentado ese límite para que, manteniendo los mismos tipos impositivos, al aumentar los tramos, debido a la inflación, pues que hubiera un ajuste, ¿no? Pero la realidad es que ahora mismo el Estado está recaudando más que nunca en su historia sin haber tocado la fiscalidad o los tipos marginales y sin deflactar los tramos del IRPF. Por tanto, tenemos menos dinero en el bolsillo porque hemos pagado muchos más impuestos que nunca, pero nadie realmente parece, no sé, parece que nadie realmente le preocupe esto de una forma importante, porque sí, se ha oído hablar, pero realmente para mí esto es lo más importante que hay en España ahora mismo, mucho más que otros temas que se hablan muy a menudo, ¿no?, en las noticias. Y ya para terminar, me gustaría recalcar otra vez que hay riesgo siempre, incluso cuando se invierten en los famosos fondos indexados, fondos en los que todo el mundo ahora mismo habla, están súper de moda, y la razón por la cual un fondo indexado está de moda es simplemente porque el S&P 500 desde el año 2013 al año 2025 ha generado un 11,8%, pero muy poca gente sabe que si estuviéramos en el año 2012 nadie estaría ni recomendando ni considerando invertir en fondos indexados, y la razón por la cual en 2012 nadie estaría recomendando, promocionando o invirtiendo en fondos indexados es porque del 2000 al 2012, en esos 12 años, la rentabilidad real del S&P 500 fue del menos 0,8. Y cuando durante 12 años la rentabilidad de un activo es del menos 0,8% anual, te puedo asegurar al 100% que no hay nadie interesado en invertir en eso. No es la primera vez, ya ocurrió en el tramo de tiempo o en la franja de tiempo del año 69 al año 84, también en términos reales el S&P 500 solamente subió un 0,5% anual, también pasó entre el 28 y el 48, ojo con este tramo, del 28 al 48 hablamos de 20 años ganando el S&P 500 un 0,6% anual a nivel términos reales, descontada la inflación. Chicos, ¿por qué digo esto? Porque nadie tiene ni idea de lo que va a pasar en los próximos años realmente. Nadie sabe qué empresas van a ser las grandes beneficiadas de la revolución de la inteligencia artificial y nadie tiene la garantía de que el S&P 500 vaya a seguir subiendo como ha venido subiendo los últimos 15 años. Nadie lo sabe. Entonces hay que empezar a plantearse o hay que empezar a invertir o a planificar nuestro patrimonio de una forma alternativa a lo que es simplemente anclarse a un mercado que ha estado artificialmente estimulado por las políticas expansivas. Evidentemente hay un respaldo detrás de las compañías que han ganado dinero estos años, pero que por una cuestión de protección y de sentido común deberíamos empezar a ampliar las miras
y a empezar a invertir en otra clase de activos, con estrategias que se descorrelacionen de los mercados, con estrategias que aprovechen la volatilidad intrínseca de los mercados a nuestro favor. Es decir, hay que diversificar y hay que plantear estrategias en paralelo que nos permitan obtener retornos o rentabilidad positiva, incluso en momentos de gran incertidumbre como los que estamos viviendo actualmente. Bien, yo me despido ya. Esto es todo por hoy. Si no lo has hecho ya, te recuerdo que te suscribas a mi newsletter. Lo tienes en ignaciosilvestre.com. Vas a recibir un correo diario. Acuérdate de suscribirte al canal y activar la campanita. Déjame un comentario si quieres aquí en la descripción del vídeo. Ten en cuenta que la única forma de ver feedback sobre lo que estoy haciendo es con esos comentarios. Es la única forma en la que nos podemos comunicar. Por eso agradezco que si tienes alguna idea, alguna sugerencia, alguna duda, lo que sea, lo dejes, porque para mí siempre se agradece, ¿no? Al final tener ese pequeño feedback. Os mando un fuerte abrazo, espero que estéis muy bien, nos vemos los próximos días, chicos. Cuidaros.